Hola a todos, por lo visto voy a tener que cambiar de nuevo la hora para filmar porque ya estamos acá en cerca de primavera y el sol se mueve bastante en lo que es su dirección. Entonces el sol que venía a esta hora no está llegando. Bueno, tal vez sea porque el día de hoy está nublado, no sé. Bueno, habría que mencionar que que estoy con 54 temas en puerta, pero de los que ya he tocado más de 15, más de 20, creo. Entonces, llego hasta finales de año, creo. Voy a ver de resumir algo. Y a partir de ahí voy a hacer el trabajo de editar más estos videos. Porque requieren un trabajo en sí mismo para hacer esas cosas, o sea, editar. Ya. Entonces, hoy voy a hablar 15 minutos de mis acérrimos enemigos. Porque se tiene una idea bastante incorrecta de lo que es enemigo. Da un tiempo a esta parte, o habría que ver si siempre, bueno, no siempre, sabemos que no siempre, cómo se muestra el enemigo dentro de lo que es una narrativa cualquiera. Es que una cosa es en el momento de la batalla, en el momento digamos, de la confrontación, y otra cosa es lo que queda después. Me refiero con eso a la Ilíada. En la Ilíada es sumamente clara la visión del autor, o sea, de Homero, de mostrar a los troyanos como buenas personas, como personas nobles, y también de la misma manera mostrar a los aqueos, ¿no? A los griegos. Entonces muestra a ambos en un nivel moral equivalente. Entonces son otras las razones las que los llevan a pelear. Entonces de un tiempo a esta parte, sobre todo cierto tipo de películas, hay muchísimo malvado que tiene un cartel, ¿no? Este es el villano, y como es inmoral, asesino, cruel, carece de empatía. En otras palabras, es una especie de monstruo. Entonces, no hay ningún problema con que el monstruo sea un puro instinto. En otras palabras, el dragón que tiene que enfrentarse al que tiene que enfrentarse San Jorge o quien sea, ¿no? Que el dragón sea puro instinto, vale, ¿no? Pero que la persona sea simple y llanamente una manifestación maniquea de lo negativo, eso me parece a mí una narrativa muy pobre. Entonces nosotros, en lo que es, digamos, la confrontación intelectual, tenemos muchísimos enemigos. ¿Y cómo son nuestros enemigos? Son personas elocuentes, inteligentes, con las mejores intenciones, o sea, tienen un buen corazón, son personas en muchísimos casos muy preparadas, muy trabajadoras. Y lo más importante y lo interesante a mí me parece es que tienen las mejores intenciones por detrás de todos sus actos, literalmente, ¿no? De todo su actuar, de todas sus iniciativas. No sé, si proponen una ley, no es una ley con malas intenciones, sino más bien una ley con buenas intenciones, pero son tus enemigos. Entonces esa es una nueva forma de calificar y presentar al oponente. Porque, digamos, tú tienes en la mayor parte de las como se dice, en la mayor parte de las narrativas y las narrativas que se han impuesto, habría que ver si es un efecto tolkiano esto, de Tolkien. Habría que ver, ¿no? El malo irredimible, el Sauron, el Lord Voldemort, que son villanos de pura cepa, o sea, sí, no hay dónde redimirlos ni pedirles tregua. Son personas que buscan tu destrucción y todo lo demás, pero eso no sucede en la realidad, o sea, no hay ese tipo de enemigos. Tu enemigo es una buena persona que tiene las mejores intenciones, literalmente. El 90% de las veces tienen exactamente las mismas intenciones que tú. En otras palabras, yo hago estos videos, ¿por qué? Porque quiero transmitir cierta información al público y no he encontrado una manera más efectiva de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo deseo. Y ellos exactamente hacen lo mismo, en otras palabras.
creen tener la razón, tienen las ideas favorables a favor de algo y las intentan presentar por todos los medios posibles. Eso hacen keynesianos, eso hacen marxistas, neomarxistas, eso hacen todos esos seguidores de, vendría a ser, creo que la escuela de, ¿cómo es? Escuela de Frankfurt, pero no me acuerdo. Mejor no utilizar la palabra si no me acuerdo bien. Entonces, pero todos los posmos, ¿no? Todos los posmos y progre con posmos, o sea, progresistas con posmoderno, fucha, Dios mío, que agarran y se convierten en unas criaturas buenas. Pero entonces, si es así la situación, ¿por qué son enemigos? La razón es muy pragmática. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si no haces las cosas de acuerdo a una buena teoría, lo que vas a hacer es resultar en fracaso. Entonces, por ejemplo, a ver, vean lo que es Venezuela hoy en día. Y también podemos ver exactamente lo mismo que en Argentina. Entonces, veamos primero Venezuela. Hugo Chávez no es una persona verdaderamente malvada. Por más que tenga muchísimas malas actitudes ya dentro de sí, pero el punto es de que no hace lo que hizo porque es malo, sino hace lo que hizo porque tenía unas malas ideas, que no es lo mismo. Habría que ver cuál ha sido su comportamiento moral a nivel personal en cada ocasión. Habría que ver, digamos, cómo se comportó con sus correligionarios, cómo se comportó con su familia directa y todo lo demás, si permitió y cómo se dice, propulsó la corrupción, bala. Habría que ver todos esos aspectos morales, ¿no? De cercanos. De seguro que era una persona con muchísimo ego y todas esas cosas, pero aparte de eso, que es por ejemplo, le puedes decir lo mismo de Donald Trump, pero Donald Trump no está destruyendo Estados Unidos. Siquiera, créanme, ya lo destruyeron muchísimo antes, por si acaso. El punto es de que no hay una maldad por detrás de sus actos y más bien hay bastante bondad para con las personas más pobres de Venezuela. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las ideas son malas y el resultado es la tragedia que tenemos hoy en día. Entonces esa es la diferencia. Se lo hace todo con las buenas intenciones, pero si las ideas son malas, vas a acabar pagando los platos rotos tarde o temprano, y como en el caso venezolano, en el que se rompen absolutamente todos los platos, la población está en una situación terrible. Tienen la más alta inflación de la historia económica del planeta, y eso ya es algo que implica muchísimo sufrimiento por detrás, así de fácil. Y lo mismo sucede con Macri. Macri en Argentina, una vez más, entra con las mejores intenciones, busca ayudar, es una persona supuestamente más pragmática, se da cuenta de que hay una gran cantidad de problemas estructurales, intenta abordar esos problemas estructurales. De acuerdo a un amigo me dice que resolvió unos cuantos, pero podemos ver claramente de que no pudo resolver la mayoría y de que la oportunidad de haber aplicado por ejemplo, una política de cero subsidios, en su tiempo ya en estos momentos se hace inviable políticamente, ¿no? Porque simple y llanamente la democracia permite que si no te dan soluciones, si no son sinceros con las soluciones que te dan, tienes un plazo corto para realizarlas. Por si acaso hay problemas ahí también, ahí mismo, dentro de lo que es la democracia, pero créanme, todo depende de la información que se maneja y todo lo demás. Pero ¿cuál es el punto? Una vez más, tienes las personas con las mejores intenciones, no logra resolverlo todo, algo resuelve, no se lo valora por lo que resuelve, se lo mide y se lo evalúa por lo que no está pudiendo resolver, y tenemos... finalmente ha confesado, yo no entiendo por qué no confiesa antes, pero ya. Finalmente confiesa a Macri hace poco y dice, se viene más pobreza para Argentina. Entonces la gente dice, pero mal, no, pero si tú lo has hecho antes mal, si tú tienes décadas de gobierno kirchnerista que se ha gastado todo lo que tenía y no tenía, y ha generado, ya ha generado una deformación en la economía, ya ha permitido, ya hay gente que es dependiente de esas ayudas y todo lo demás, que no sabe medirse en sus gastos y todo lo demás.
¿Cómo vas a corregir algo como eso? No es fácil, no es fácil para nada. Y esa noción de que no tenemos buenos y malos, sino de que tenemos más bien ideas equivocadas, ideas menos completas, capacidades y torpezas operativas y un larguísimo etcétera en ese respecto. Me parece una idea más completa de lo que debería ser un enemigo. Un enemigo es lo equivocado. En este rubro en el que estamos combatiendo es el error, ese es el enemigo. Y es el error que puede estar en la cabeza de la persona. Y no importa tanto si está en la cabeza de la persona, si no está en la cabeza del colectivo, en la cabeza de las muchísimas personas. Entonces, ¿cómo se combate a ese enemigo? ¿Cómo? No se puede combatir fácilmente. En primer lugar, porque ese enemigo tuyo es no porque el otro sea tonto, ni incompetente, ni un flojo, ni nada por el estilo, sino no va por ahí. El punto es que su sentimentalidad hizo que para él sean atractivas ciertos tipos de ideas. Por ejemplo, la otra vez leímos un artículo en clases sobre una tercera ola feminista, y tú puedes ver ahí, ¿no?, que todo frustración, todo es, ¿cómo se dice?, espanto, todo el mundo te quiere dominar y te oprime, pero no hay, ¿cómo se dice?, una indignación sin objeto. En otras palabras, no es que se esté inventando el problema, para nada. Y en segundo lugar, no es que describe algo falso, para nada tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas tú a esa sentimentalidad? Por si acaso, en mi clase diría que la mayor parte comprendió que todo es así, pero no es así. En otras palabras, no hay una mala intención y una intención opresiva por detrás, pero ¿por qué? Porque se reconoce la posibilidad de de que un hombre no es un opresor y solamente, o sea, ¿no? Puede serlo, pero no es solamente ese su objetivo. Pero todos los demás aspectos observados, ¿no?, las discriminaciones, se podría decir, y las complicidades están ahí. Y entonces el quejarte por la discriminación, el quejarte por otros aspectos, es una queja 100% válida. Y lo mismo sucede con las benditas ideas enemigas, que son las sentimentalidades adquiridas de otros y en líneas bastante concretas. Por ejemplo, por ejemplo, los keynesianos. Los keynesianos manejan un tipo de teoría, están manejando un tipo de solución, y todas las otras personas, o sea, los austriacos, o sea, la posición liberal económica austriaca, entre otras, es la que se les opone, digamos, es la que los ve, los critica, y los demás, por si acaso, están sumamente hechos empujados a un margen, ¿no? Son bastante marginales, lastimosamente, pero el punto es de que los keynesianos no los empujan porque son malos, sino más bien porque creen que son buenos y que sus ideas funcionan mejor. Por si acaso, algún rato voy a hablar sobre el paradigma imperante, que es el keynesianismo. Y lo mismo sucede con los otros aspectos en los que se va discutiendo todas las teorías y todas las ideas que en esencia buscan ayudar a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son mis enemigos? ¿Cuántos son? ¿Por dónde son? Son obviamente todos los keynesianos, son obviamente todos los liberales cornucopistas, vendrían a ser también todos los posmos relativistas, y un largo etcétera. Y por ejemplo, les voy a mostrar a uno. Este es el famoso Slavoj Žižek, algo así se pronuncia su apellido. Este compadre tiene, este es uno de sus, por ahora dice 75 libros, pero deben ser más. ¿Se imaginan? 75 libros. Esa es una biblioteca. Por si acaso serán 75 libros, pero
es 3 ideas, 3, 4 ideas, no son más, es hablar de lo mismo. Por si acaso su trabajo no es, habría que ver si podemos llamarlo inútil, porque habría, ¿cómo se dice? Ponerle operatividad a eso, o sea, es trabajo intelectual y a ir pensando sobre ciertas cosas y sobre muchísimos aspectos tiene razón, o sea, esa es una cosa más. Tus enemigos no tienen por qué no están completamente, no son, en primer lugar, no son estúpidos, no son malvados, pero tampoco es que estén completamente equivocados, o sea, no hay una forma de decirle, pero todo esto está mal. No se puede decir esto. Lo que se puede decir es, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero esto está mal porque estás otorgando, ¿no?, otro principio a lo que debería ser el fenómeno que debería tomar, y es pues una discusión interminable, infinita e inabarcable. Ese es el bendito problema, es inabarcable, no se puede discutir, ni atacar, ni pelear con todas esas personas en todos esos aspectos y todo lo demás. Es inabarcable. El accionar mismo, o sea, el método por el cual se podría hacerlo es demasiado lento. Pero entonces, ¿qué queda hacer? ¿Qué queda hacer? Las ideas tienen naturaleza. Y si tenemos tantas malas ideas, esto es porque no se las está poniendo a prueba. No importa cuántos libros escriba Slavoj Žižek, no importa. ¿Por qué? Porque es, digamos, la idea de papel. Y las buenas ideas se supone que son aquello que derrota a la mala idea. Digamos, tijera versus papel. En otras palabras, ¿cuántas veces puede ponerte papel? Te puede poner 1.000.000 de veces. Si tu idea es tijera, se acaba imponiendo. El por qué las buenas ideas nos imponen en la realidad tiene que ver con la, ¿cómo se dice?, construcción absurda de nuestro mundo. La construcción absurda de nuestro mundo, que yo ya la expuse en nuestra economía es una pirámide. Entonces tiene que ver con eso. Nosotros siempre construimos un absurdo, y dentro del absurdo pueden convivir cualquier tipo de ideas, incluso las más idiotas, si no tienen una prueba operativa, si no se las pone a trabajar, y que cuando trabajen lo hagan mal. Si no se hace ese proceso, tú puedes decir cualquier tontería y no hay quien te observe ni nada. Bueno, entonces esa es la idea de los enemigos que deseaba introducir hoy día. ¿Por qué? Porque no hay enemigos verdaderos, creo, en esta circunstancia. Y no solo eso, todos sus enemigos son potenciales aliados. Sobre todo si son racionales en poco o mucho. Y también en una circunstancia en la que se están poniendo a prueba a todas las ideas, porque a las ideas se las está haciendo trabajar, y cuando no trabajan bien fracasan, y el fracaso es evidente y lo ven todos. Muchísimas gracias por su atención.